Muy buenos días a todos. Vamos a orar, vamos a iniciar con este estudio del día de hoy, por favor, si me acompañan. Padre, te damos gracias esta mañana por tu gran misericordia, tu gran amor, porque estamos aquí, porque podemos reunirnos en tu santo nombre, porque siempre es interesante y es un gozo y nos importa mucho comentar de tu palabra, de tus instrucciones, de tu enseñanza y de cómo debemos vivir una vida cristiana. En particular, te damos gracias por esta clase. Te la ponemos en tus manos para que todo lo que aquí se ha dicho sea de acuerdo a tu plan, de acuerdo a tu voluntad y que nos lleves de la mano, Señor, a esta vida en la que nos estamos enfrentando día a día con dificultades y que estamos como cristianos queriendo complacerte, honrarte y hacer las cosas como tú lo quieres, Señor. Bendícenos, perdona nuestros pecados, bendice a todos nuestros hermanos, en donde quiera que se encuentran, exaltando tu nombre y recordándote el día de hoy, en este tu día, Señor. Bendito seas, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Hay un par de cosas que me habían pedido aclarar la semana pasada. Sin embargo, lo quiero hacer un poquito al final, a ver si el hecho de llevar esta clase nos aclaran ciertos puntos. Llegamos a un punto muy interesante en esto del perdón. Habíamos dicho la vez pasada, y lo puse hasta el final de la hoja de ustedes, si lo notan, quiero que lo vean, por favor, las 4 promesas. Eso los puse como un extra porque el autor está hablando mucho de ellas, pero para que ustedes la tengan presentes, recordemos simplemente: 1, no me detendré en este incidente. 2, no volveré a mencionar este incidente para usarlo contra ti. Número 3, no hablaré a otros acerca de este incidente. Número 4, no dejaré que este incidente se interponga entre nosotros o entorpezca nuestra relación personal. Eso es muy importante para que de ahí partamos en la clase del día de hoy específicamente. Ya habíamos hablado de realmente perdonar y voy a continuar o voy a leer lo que es el principio de este método, a ver cómo lo vamos llevando, a ver si surgen preguntas. Me gustaría mucho que por favor participen si es que las hay. Vamos a ver, dice: ¿puede uno volver a mencionar alguna vez el pecado? Pues es bueno preguntárselo porque o es útil o no es útil. ¿Ustedes qué piensan? ¿Es útil o no es útil? Útil, de utilidad, no dije sutil. ¿No? ¿Les parece que no? Interesante, ¿les parece que no? El método dice que no lo hagamos, pero vamos a ver por qué puede ser que sí. El método nos va a llevar por allá. Cindy, ¿querías decir algo? ¿Qué? Que sí es necesario mencionarlo o hablar un poco de él, ¿ok? En realidad el autor dice que hay excepciones que pueden ser, pero solamente en el punto de vista constructivo. Realmente cuando sea indispensable tocar el tema, pero para un bien realmente de corrección. En este caso ya no es cargándole a la persona otra vez la culpa, porque ya la despojamos de esa culpa. En realidad ya le otorgamos el perdón. Lo único que sería si en realidad es necesario para que se mantenga esa relación o para que la persona afronte su real debilidad. De esto hemos hablado en otras ocasiones, de las debilidades particulares, porque luego nos hacen repetir el pecado. Ya habíamos dicho que alguien que tiene una tentación hacia el dinero, hacia el chisme, cada quien tenemos una debilidad más grande en ciertas áreas, y a veces es necesario que nuestro asesor, nuestro tutor, nuestro consejero hable con nosotros y nos diga: vuelves a fallar de lo mismo. Ojo, porque vuelves a fallar en el mismo punto. Entonces, sí es muy nutritivo, sí es muy bueno, siempre y cuando sea solamente de auxilio, solamente de reconstrucción, solamente de guianza, pero no para cargarle ya la culpa, porque ya la hemos perdonado. Ese es el punto. Vamos a ver cómo lo expresa el autor, porque él es muy fino y a la hora de que él escribe lo hace muy muy bien, ya lo ha depurado y nos dice así. Dice: las 4 promesas, que son las que leímos, las 4 promesas son un intento humano de resumir los elementos clave del maravilloso perdón de Dios para con nosotros. Como recurso humano es limitado e imperfecto y no debe ser usado de una forma rígida o mecánica. En particular, el compromiso de no volver a mencionar las ofensas para usarlas en contra del ofensor no debería, dice, impedirle tratar de manera franca y realista con un patrón de pecado recurrente. Es lo que yo decía, del pecado recurrente. Se nos tiene que ayudar y auxiliar realmente alertar de otra vez podemos caer en lo mismo. Por ejemplo, dice: usted podría conocer a una persona que tiene el problema de perder los estribos repetidamente. Tal vez se lo confesó un tiempo atrás y usted lo perdonó. Ahora lo ha hecho de vuelta. Aun cuando usted está dispuesto a perdonarlo por su último arranque, podría considerar que necesita consejería de su pastor para tratar con los temas de corazón, dice, que dan lugar a la ira. Si todo lo que puede mencionar es el incidente más reciente, la persona podría desestimar su preocupación.
pero por el bien de ella, dice aquí, por el bien de ella, tal vez necesite hacerle ver que está atrapada en un patrón continuo de pecado que exige consejería. Al hacerlo, no estará quebrantando la segunda promesa, porque no está mencionando su agravio pasado en su contra. Más bien lo está haciendo por su bien, usándolo para su beneficio. Yo creo que esto nos debe alentar a todos a que sí lo hagan con nosotros, nuestros mejores amigos, nuestros consejeros, nuestros pastores, nuestros líderes. Si alguien viene y presenta, pastor, tuve un problema con tal hermano, y bueno, sí, terminé gritándole, pero es que él me llevó al extremo. Y el mes próximo o en un tiempo próximo tuve un problema ahora con el otro, pero es que tampoco aguanté y le tuve que gritar, ¿no? Y es que es lo que dice aquí, si a cada vez el que presenta ira eres tú, vamos mejor a trabajar contigo porque ya te están perdonando, pero no te gustaría salir de ahí, no te gustaría romper con eso, que es el propósito, ¿verdad? De romper con el pecado, de terminar con el pecado, de atacar el pecado, de no dejar que Él nos controle a nosotros. Y esto solamente es un ejemplo muy, muy simple. A veces tarda uno en darse cuenta. Yo puedo llegar a una iglesia, conocerlos a todos y de pronto me involucra en un problema y hay un chisme, pues no me di cuenta que con la que más hice amistad es la más chismosa de la iglesia. Entonces yo digo, pues la voy a perdonar. Pero luego me doy cuenta que sigue siendo problema en toda la... Entonces tenemos que decir, ¿sabes qué? Vamos a hablar contigo porque hay algo que... Esa comunicación que tienes afecta porque hay cosas que no se deben decir, ¿verdad? Tenemos que tratarlo por el bien de la persona. No es que no la perdonamos ya, sino que va a volver a pasar. Yo en todo este aprendizaje lo veo también como la responsabilidad que tenemos cuando uno aprende cosas tan profundas, tan grandes, tan elaboradas, tan buenas como estas de perdonar, de todo lo que hemos aprendido en este método. A mí me gustaría que nuestros hijos tomaran instrucción de ello, porque yo no quisiera que mi hijo pasara por esto. Cada quien puede pensar igual, ¿verdad? Quisiéramos que nuestros hijos resolvieran los problemas de esta manera, que mantuvieran sus amistades y que no por cualquier enojo simple ya rompieran. Como dice aquí, el propósito es mantener la amistad. Pero que si hay alguien, y ahora se usa mucho en estos tiempos, esa palabra tóxico. Si hay alguien tóxico en la vida de mis hijos, ¿verdad? Yo quisiera quitárselo, o que él aprendiera a defenderse. Que él aprendiera a decir, bueno, es que ya me enojé con mi amiguito, pero ya me enojé 15 veces por la misma razón, porque entonces cuidado con ese amiguito porque tal vez no te está funcionando. Me decía un amigo, me estaba confiando el hecho de que sus hijos están en primaria y hay un niño, uno de sus hijos, cuando llega a la escuela hay una niña que lo busca y le lleva un dulce o un juguete o una calcomanía o cualquier detallito porque la niña está enamorada y es una niña preciosa, pero el niño no le hace caso. El niño va atrás, la niña que es la más grosera, la más pedante de toda la escuela. Y dice, pero ¿por qué esa relación es tóxica? ¿Por qué no te das cuenta que la niña te ignora, te desprecia? Y tienes a la otra que es un ángel aquí a un lado, decimos comúnmente obviamente. Pero ¿por qué desprecias a esa niña que es tan linda? Y bueno, tendríamos que prevenir a nuestros hijos de esas relaciones tóxicas. Y en estos casos, desmembrando el problema, veríamos que probablemente estamos perdonando a alguien repetidamente por lo mismo y no le está sirviendo que lo perdonemos de lo mismo. ¿Me explico? Es que el perdón lo tenemos que otorgar, pero requiere de una reconstitución en su vida. Realmente, a ver, derriba todo eso que estás haciendo y vamos a ver en dónde está el punto, encontrarlo y que luches contra ello. Tuve un profesor en el seminario que fue muy honesto y nos decía, bueno, les hago el paréntesis, a mí me gustaría después de esto dar toda una clase acerca de la tentación, que es muy extenso, está buenísimo. Y nos decía acerca de este método de la tentación, decía que él definitivamente se auxiliaba con su esposa. Y él decía, mi debilidad es la lujuria y yo veo mujeres en todas partes y no me detengo. Y ya habían hablado con su esposa y se llevaban muy muy bien y él decía, prevénme siempre que tú veas que que se me van los ojos, ¿no? Y se lo decía, tú eres mi auxiliar. Tú me tienes que auxiliar, por favor. Yo voy a poner toda mi parte, te amo, te respeto, tengo temor de Dios. Ayúdame porque somos uno, somos pareja, somos una sola carne, ¿no? Somos uno, ayúdame y siempre que yo entre a la computadora, revísame y que estoy leyendo algo, revísame, ayúdame porque en algún momento voy a estar en tentación, voy a estar casi en pecado. Y puede ser el argumento que les dé risa a ustedes, ay, qué curioso, él no quiere luchar. No, sí quiere luchar, pero está pidiendo también además un auxilio, que es de su pareja. ¿De quién más lo puede pedir? Pues de su pareja. Entonces me parecía que era muy honesto. Yo creo que en esto de realmente perdonar a alguien es contemplar, y lo está diciendo el autor, contemplar, si vamos a volver a tocar el tema será porque lo volvió a hacer y lo hace de manera insistente
y no se da cuenta de que es un pecado ya recurrente. No sé si quedó claro o tienen opiniones, que me encanta siempre escucharlos. Adelante, hermana, díganos ahí atrás, por favor. Gracias. Yo creo que aquí aplica el sobrellevar las cargas los unos de los otros, el tener amor fraternal e identificar, ahora sí que de qué pata cojeamos. Sí. Y como bien usted dice, bueno, los que no estamos casados podemos pedir ayuda a nuestros padres o a nuestros amigos más cercanos y reconocer, como usted dice. A mí me han gustado mucho estos estudios, me han llenado mucho porque sí me han ayudado, a pesar que soy cristiana vieja, de cuna, me han ayudado a discernir muchísimas cosas. Y creo que sí es muy importante dos cosas: identificar cuál es nuestra habilidad, bien dice usted, sí acercarnos y tener tolerancia. Creo que es muy importante. Y atiendo el punto de Patti y de Judith que usted preguntó, y ellas decían así que no es bueno repetir el pecado. Yo también creo que no es bueno, porque es así como embarrarle en la cara al otro, pero sí dice que sí. Decía Winston Churchill que el que no conoce su pasado está expuesto a repetirlo, ¿no? Repetir los errores, sí. A repetir los errores. Entonces, no sé, yo creo que depende de la falla o depende del error o de lo que nos hicieron, depende. Sí recordarlo para no volver a cometerlo, o no para no embarrárselo al otro en la cara, ¿no? Si le hemos perdonado, le perdonamos y se acabó, ¿no? Así como el Señor pero qué cosa tan difícil, así como el Señor nos perdona a nosotros, no volver a mencionarlo y no recordarlo, es un ejercicio de fe y de amor y de oración y de muchas cosas. Muy bien, gracias por esa aportación. ¿Sí? Gracias. Sí, tiene razón. Gracias a hermana Judith, que quiere hablar también. Hermana Paola, justamente ambas posturas son buenas, es decir, el autor está diciéndolo, no vamos a recordar el pecado, es muy bueno no recordarlo para no lastimar a la persona porque ya lo perdonamos, pero la otra postura, y decía Cindy, sí hay que aclarar qué pasó, o a cada vez que se vuelva a presentar, prevenir, ¿no? Ambas cosas son necesarias, sí. Vamos a hermana Judith, gracias. Ahorita mencionaste algo para mí importante. Cuando el perdón es recurrente, o sea, perdone a la persona, a la misma, con el mismo agravio, entonces vuelves a intentar. Entonces la otra persona, ahorita dijiste, no está realmente teniendo o un arrepentimiento genuino. Exacto. Entonces se vuelve una relación tóxica. ¿A dónde es la línea del perdonar y estar, o es perdonar y alejarse? Esa línea a veces es tan delgada y cuesta. Gracias, es muy importante. Si ustedes recuerdan, el último punto que vimos en este capítulo, el último punto decía cuánto debo perdonar, por eso venimos de ahí. La instrucción de Dios y nuestra obligación es siempre perdonar. Esa es la primera instrucción y es nuestra obligación. El autor, a medida de que él ha tenido la experiencia en los conflictos y también ha visto cómo en la misma Biblia los pecadores reinciden, él no dice que no perdonar. Él lo que está diciendo es que sí se debe hablar del problema. Sí se debe hablar de qué está pasando entonces contigo. No te voy a perdonar. El perdón debe de ser siempre. El perdón es un común denominador en toda nuestra vida. Decía Juan Calvino, no es que el perdón es para el nuevo cristiano, el perdón es para un cristiano siempre. ¿Sí? No es para empezar a ser cristiano, no es porque ya empecé, sino porque siempre lo tengo que llevar. Algo así lo vamos a ver, pero es una constante en nosotros. Eso que espero que quede claro. El perdón es una obligación y es en constancia. El punto del que estamos hablando, y el autor lo está señalando, es solamente si lo voy a volver a señalar o no. Es decir, lo olvidé, lo perdoné, pero en realidad lo quiero olvidar. Si la persona me lo está haciendo a cada vez, tenemos que hablar y decir, nuestra amistad no va a ir a ningún lado así. Yo te puedo perdonar, pero no estamos funcionando porque se repite tu misma actitud. ¿Cuánto puedo absorber y cuánto no podríamos cambiar? Ese es el punto. A eso tendríamos que llegar. Y lo que el autor nos está diciendo es que si queremos preservar una amistad con la persona, tenemos obligadamente que hacerlo. Hablar de cuál es el punto. Si ven en los propósitos, los invito a que vean por favor su lista. Al final de la lista de los cuatro promesas en el proceso de perdón dice: no dejaré que este incidente se interponga entre nosotros o entorpezca nuestra relación personal. Ese es el propósito, ¿me explico? Voy a hablar de los dos puntos importantes de la semana pasada. Decía que hay dos actitudes, decía el autor, a la hora de perdonar. Una, inmediatamente perdonar. Otra, nos vamos a tomar tiempo para llegar a digerir y a tomar una actitud de perdón. Es decir, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero el vecino le pega a tu carro. Bueno, ya hubo una ofensa, ¿verdad? Él me ofendió, él le pegó a mi carro. ¿Qué voy a hacer? Como no perdono, voy y le pego al de él, ¿verdad? Eso sería la reacción humana. ¿Qué nos demanda la Biblia? ¿Qué nos demanda Dios?
Perdonar, dejarle a Él esto. Sin embargo, vamos a tratarlo. Entonces mi actitud no va a ser de ir y romperle la cara, romper su puerta, dañar su casa, dañar su carro. No, mi actitud va a ser decirle, me has ofendido, ¿cómo hacemos? ¿Podrías repararme el daño, por favor? Ya voy en una actitud de perdón. Ya sé que ya lo hizo, no voy a echar el tiempo atrás. Así es que el autor nos habla de dos cosas. Una, perdonen inmediatamente porque es una obligación de cristianos. Dos, prosésenlo. Eso decíamos la semana pasada, tal vez no quedó muy claro, pero lo estoy repitiendo. Esas dos son actitudes importantísimas. En el punto de volver a hablar del problema, nos está diciendo solamente en esa razón específica, dice el autor, cuando sea constructivo, cuando sea necesario para el otro. Pero en nuestra postura de ofendidos, ¿cuántas veces vamos a perdonar? Siempre. No me gusta a mí, no, a mí tampoco me gusta, pero siempre tendremos que perdonar. Porque si no, estaríamos diciendo que contamos un cierto número de veces y ya cuando me canso, entonces ya voy y tomo venganza, ¿verdad? Pues no, dice el Señor, mía es la venganza. Así es que la constante es perdonar. Ahí abajo en el texto dice, sin embargo, cuídese de no permitir que esta forma de pensar se vuelva una excusa para dejar de lado la segunda promesa y mencionar automáticamente otras fallas del pasado para fortalecer su caso contra alguien. Es decir, no sacarle todos los problemas que tiene. Vamos a ser muy específicos. Cuando alguien ha confesado una falla y usted lo ha perdonado, no debería mencionarla de nuevo, a menos que haya una razón muy convincente para hacerlo. En caso contrario, les quitará a las personas la esperanza de que puedan cambiar o que alguna vez les dará otra oportunidad. Cuando más encare cada situación como una oportunidad fresca y única de crecer y experimentar la gracia de Dios, más abiertos estarán los demás a escuchar sus inquietudes. Está diciendo que cada situación, lo decíamos la semana pasada, cada problema es una oportunidad para ejercitarlo, para ejercitar realmente todas estas habilidades y son oportunidades para crecer. Veámoslas así. Yo les confieso, en la semana pasada, curiosamente, me tocó que me llamó un amigo y me quería hablar de sus problemas, pero llegó su esposa y me dice, qué bueno que llegas, porque alguien como tú necesitábamos y creo que tú eres el indicado, y se sentaron a hablar de sus problemas delante de mí. Y yo dije, bueno, pues de algo me va a servir el método. Y tuve que sacar todos los recursos posibles y algo que estaba sirviendo y que en realidad me sirvió mucho era que ella me dice, no me ha perdonado como en 7 años, no me ha perdonado. Y dice, bueno, es que te tengo que recordar el daño que me hiciste. Y dije, están perfectos para la clase. Así es que saqué todos mis recursos de un lado, todos del otro y empecé a hablar con los dos. Y ojalá les pase a ustedes practicarlo en sus vidas o en la vida de otros. Pero me tocó, yo no tengo un anuncio que diga consejero, por favor. Pues yo creo que el Señor nos prepara para lo que menos esperamos. Nos aventamos como 3 horas. Y yo decía, ya denme un break. Pero te das cuenta del peso que traen adentro y cómo están anudados, porque es muy grande el dolor de una ofensa y ¿saben qué es lo que afecta? ¿Saben qué es lo que pudre? El rencor. El rencor es la falta de perdón, ¿verdad? O sea, todo lo contrario del perdón, es guardarlo ahí. Y entonces pues les hice hacer promesas a los dos, porque de entrada los dos habían dicho, es que yo sí lo amo. Uno al otro habían dicho que en realidad lo amaban. Dije, bueno, entonces, ¿qué están construyendo? Y me tuve que ir de ahí haciéndoles prometerse que si se aman iban a afrontar estas dos cosas, no traer los problemas del pasado y construir en adelante. Es dificilísimo, pero los vi con una sonrisa y espero que haya servido. Yo creo que los primeros afectados somos nosotros en esta vida cristiana. No nos gusta lo que Dios nos dice. Queremos patalear cuando alguien nos hace daño y si no podemos, lo guardamos como rencor. Ahí nos está diciendo, realmente hay que sacarlo, hay que hablar y sí hay que perdonar. Cuesta trabajo, pero en esos puntos delicados y sobre todo, como comentaba la hermana Judith, si estoy con la persona nuevamente en la misma situación, ¿qué voy a hacer? Hablar de cuál es el problema. ¿Cuál es tu problema? Este amigo, este estudioso, este maestro que les digo, lo decía sinceramente, he hablado con mi esposa tanto que no puedo apagar mi lujuria, pero ella es mi ayudante. Ella está siempre ayudándome. Yo hago todo mi esfuerzo, pero no estoy solo. Ella está conmigo. Se los dejo a su juicio. Él lo decía sinceramente, ella me ayuda siempre. Dice Charles Spurgeon, dice, hasta donde Dios le importa, tu pecado ya dejó de ser. Así es que para Dios nuestro pecado ya no existe. Qué hermoso, ¿verdad? Ya no existe. Así es que deberíamos decir a nuestro hermano que nos ofendió, tu pecado ya no existe. Pero
no olvidemos una cosa, estamos hablando desde el punto de vista de ofendidos. El autor dejó ver en el capítulo pasado un punto que vamos a hablar más tarde. Él decía, para que a alguien se le otorgue el perdón desde el punto de vista del ofensor, para el que agredió, para que él reciba perdón, debe de arrepentirse. Así es que, repito, nuestra postura como ofendidos es inmediatamente, él había dicho, y lo voy a poner en 3 pasos, inmediatamente perdono. ¿Pasó algo? Perdono. Se lo dejo a Dios. En segundo paso, dice el autor, lo proceso y vuelvo a mi postura. O sea, no sé si me tarde un día, 2 semanas, 2 meses o un año, pero tengo que procesarlo. De entrada no tomo venganza, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí queda claro el primer punto? De entrada no tomo venganza, se lo dejo a Dios, después lo proceso. Pero no voy a ir a buscar al otro, porque el otro tiene que hacer su proceso de arrepentirse y venir a la misma postura de amistad. Porque hay una confusión, hay una gran confusión que a veces se predica y dicen, bueno, ya me ofendió, lo voy a perdonar y voy a ir por él. No caigamos en ese error, porque se nos ha dicho, si ustedes todo lo perdonan, traigan a los que los ofendieron. Necesitamos que ellos se acerquen a pedir perdón. Ya mi relación con Dios ya está sana porque ya lo perdoné. La estoy procesando, estoy trabajando en ello. Estoy listo para cuando Él venga, yo ya no voy a tener armas. Cuando Él venga voy a estar realmente en actitud de perdón, dice el método. Revisen si quieren su capítulo pasado o su clase pasada. Realmente nos vamos a presentar ante nuestro agresor en posición de paz, de perdón. Ese es un proceso nuestro. Ya yo estoy en paz con Dios y quiero estar en paz con Él, pero no voy a ir a buscarlo. Espero que quede claro. Esto no está en contra de lo que Dios dice. Hay perdón, hay voluntad, estamos abiertos, mi actitud es buena. Él debe de pedir perdón, debe de tener arrepentimiento, debe de existir forzosamente. Los puntos que estamos viendo son como ofendidos, como realmente los que vamos a conceder el perdón. Pero ¿qué pasa cuando pedimos que nos lo concedan? Cuando queremos que nos lo concedan, debe haber realmente un sincero arrepentimiento. Así es que en el mejor de los casos tendremos un cristiano que cede su perdón, otro cristiano arrepentido, bueno, pues se van a llevar muy bien, porque ya el problema desapareció. No sé si hay dudas en esto, espero que no quede mal lo que yo he dicho, o que no lo pongan mal, o que no lo piensen mal, porque sí he visto consejerías espantosas. Te hizo este gran daño, no importa, ve por él. Pues déjeme trabajar en el perdón, y además él no viene, no, tú búscalo. Él te hizo daño, tú búscalo. No es así, no es así. A ver si queda bien dicho, y espero que surjan por favor sus inquietudes, porque me darían la oportunidad de ver todas las aristas de estos comentarios. Podemos ir entonces adelante y vamos a ver y las consecuencias, porque eso es parte del asunto. El perdón no libera automáticamente al infractor de todas las consecuencias del pecado. Vamos a ver esto. Si bien Dios perdonó a los israelitas que se rebelaron contra Él en el desierto, decretó que morirían antes de entrar a la tierra prometida. Esto está marcado en Números 14, del 20 al 23, lo leemos. Dice, me pides que los perdone y los perdono, pero juro por mí mismo y por mi gloria que llena toda la tierra, que aunque vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, ninguno de los que me desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron, la verá jamás.Ese es el Señor. Así es que sí hay disciplina, sí hay rigor, pero ese lo pone Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí, hay consecuencias. Esas vienen de acuerdo a nuestro pecado. Y dice, ni siquiera Moisés fue protegido de esta consecuencia. Lo tenemos en esta cita de Deuteronomio 32, del 48 al 52. Dice, este mismo día el Señor dijo a Moisés, sube a las montañas de Abarín y contempla desde allí el monte Nebo, en el territorio de Moab, frente a Jericó, y el territorio de Canaán, el cual voy a dar en posesión a los israelitas. En el monte al que has de subir morirás, y te reunirás con los tuyos, así como tu hermano Aarón murió y se reunió con sus antepasados en el monte Hor. Esto será así, porque a la vista de todos los israelitas, ustedes dos me fueron infieles en las aguas de Meribá, Cades. En el desierto de Sin
no honraron mi santidad. Por eso no entrarás en el territorio que voy a darle al pueblo de Israel. Solamente podrás verlo de lejos. Y no sé si fue un regalo en misericordia del Señor o fue parte de la carga, de la penitencia, de subir al monte y ver la tierra que no le iba a ser dada. Yo creo que fue ambas cosas. Él pudo digerirlo y le tocó algo muy, muy fuerte a Moisés, pero así fue. Y le dijo, pues esa es tu consecuencia. No es que el Señor no tenga perdón, pero es que hay consecuencias. Nos cuesta trabajo entenderlo, pero es así. Las consecuencias ahí están. Así es que hablábamos de la persona, no del ofendido, sino del agresor. Él tiene que pagar consecuencias, arrepentirse de su pecado. Él tiene que lidiar con eso y entonces acercarse a pedir perdón. Hay todo un trabajo de su lado que hay que hacer. Dice, asimismo, aun cuando Dios perdonó a David su adulterio y asesinato, no lo protegió de todas las consecuencias que surgieron de su pecado. Y vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 12, versículos del 11 al 14, dice, pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor, reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus sanciones has ofendido al Señor. Hay consecuencias. Y evidentemente en nuestra vida diaria hay consecuencias por nuestro pecado. Esto no quiere decir que Dios sea inclemente. Él está pronto para remover la pena de la separación y a menudo nos libera de muchas de las consecuencias del pecado. Cuando permite que permanezcan ciertas consecuencias, siempre es para enseñarnos a nosotros y a otros a no volver a pecar. Si han experimentado algo como yo, probablemente lo han probado y han dicho, Señor, ya entendí. Y ya entendí y creemos que ya entendimos. Pero bueno, el Señor dice, no, te falta un poquito más. Él sabe la medida exacta y nosotros no. Pero a veces sí pensamos que ya es suficiente porque ya entendimos hasta dónde realmente nos equivocamos o cometimos un pecado. Siguiendo el ejemplo de Dios, debería remover toda pared que se interponga entre usted y el infractor arrepentido. También podría ser apropiado aliviar a esta persona de al menos algunas de las consecuencias del pecado. Vamos a ver en Génesis 50 esta gran enseñanza de José. Y capítulo 50, versículos del 15 al 21, dice, al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José nos guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por esto le mandaron decir, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone por favor la terrible maldad de sus hermanos, que sus hermanos cometieron contra él. Dice, así que por favor perdona la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego, sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tengan miedo, contestó José, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaban hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente, así que no tengan miedo. Yo cuidaré de ustedes y de sus hijos, y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. Un gran ejemplo de perdón, un gran ejemplo de un trabajo de perdón que hizo José. Y asombrados ellos realmente estaban ahí arrepentidos y diciendo, haz de nosotros lo que quieras. Pero sí hicieron ese trabajo de arrepentimiento y de venir a humillarse. En 2 de Samuel, capítulo 16, versículos del 5 al 10, cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl llamado Simi, si no sería el de las farmacias, ¿verdad? Simi, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos los oficiales, a pesar de que las tropas de la Guardia Real rodeaban al rey. Y en sus insultos Simi le decía al rey, largo de aquí, asesino, canalla, el Señor te ha dado tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor le ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia porque eres un asesino. Dice aquí, Abisai, hijo de Sarvia, le dijo al rey, dice, ¿cómo se atreve este
perro muerto a maldecir a su majestad. Déjeme que vaya y le corte la cabeza. Pero el rey respondió: esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga, y si así es, ¿quién se lo puede reclamar? Los hijos de Dios, en este caso, esta representación que tenía, recuerda, jueces, profetas, reyes. En este caso, los reyes comprendían que Dios podía mandar maldición o bendición y que no podían hacer nada contra eso. Nosotros, como hijos de Dios, debemos comprender que las consecuencias nos pueden venir realmente duras por un pecado que hayamos cometido. Es de todos diariamente pedir misericordia al Señor. Pedir que esas consecuencias que realmente nos las haga ligeras, que realmente nos ayude a librar las consecuencias o a poder lidiar con las consecuencias de nuestro pecado. Porque el pecado en sí es espantoso, y estábamos comentando el otro día con alguien que la manera probablemente de representarnos Dios a nosotros, cuán espantoso el pecado, es realmente con los sufrimientos de las consecuencias. Si no, no nos damos cuenta, si no, no reaccionamos y seguimos pecando. Realmente llevar el peso de una consecuencia es para haberlo aprendido. Debemos aprender las lecciones con las consecuencias. Dice, por ejemplo, si alguien dañó por negligencia su propiedad y realmente no puede pagar las reparaciones necesarias, usted podría decidir asumir el costo. Esta misericordia es especialmente apropiada cuando el infractor parece estar sinceramente arrepentido de su pecado. Ya el autor nos está llevando más a esto. Está diciendo, sí vas a perdonar, pero si hay algo que te deban pagar, probablemente no te lo van a poder pagar. Sin embargo, dice aquí, vale la pena cuando el otro realmente está arrepentido. ¿Qué le vas a hacer? ¿No? Y ya te rompió, decíamos ejemplos muy fáciles o que no nos duelan tanto, ¿no? Pues si te rompen el carro, bueno, algo vas a hacer con el carro, y si él no te lo puede pagar, pues lo vas a asumir. Porque lo ves que está destrozado, está realmente arrepentido porque te rompió el carro. Bueno, pues tendrás que ponérselo a Dios. Señor, ¿qué hago? No le voy a apretar el pescuezo, no lo voy a demandar, está totalmente arrepentido, no puede pagarlo, no se lo puedo cobrar. Eso hay que asumirlo, porque la vida así es, eso hay que asumirlo. Decía Tim Keller, voy a decirlo con sus palabras, la esencia del perdón es absorber el dolor en lugar de regresarlo. Así es que en este caso, como agredidos, y vemos que no nos pueden reparar el daño, hay que asumir porque ya perdonamos. Y por eso decía yo que esas consejerías de, ya te ofendió, ve por él. Bueno, es que me va a dar otro, ve por él. Insisto en este ejemplo. Es que me pegó mi compañerito, siéntate junto a él, no, dale la mano, no pasó nada, ¿no? Y se da vuelta la maestra y le pone, me volvió a pegar, vuélvelo a perdonar. Sepárenlo. Bien. Por otra parte, puede haber ocasiones en que perdone a alguien, pero usted no puede absorber la consecuencia del mal hecho, dice. O aun cuando pudiera asumir el costo, hacerlo no podría ser la cosa más prudente o amorosa para el ofensor, especialmente para alguien atrapado en un patrón de irresponsabilidad o mala conducta. Y eso es interesante. Si estoy aquí junto a esta persona y me está dañando, no voy a poder ya con esta relación. Eso es un punto extremo. Sí, hermana, gracias. Mira, voy a tomar la palabra porque hay algo que el Señor nos ha mostrado muy fuertemente. Si no perdonamos, las consecuencias son para nosotros, porque fisiológicamente el organismo enferma. Cuando tú traes algún problema de que no perdonaste, lo que sea, no cosas tan pequeñas como los ejemplos, cosas gruesas, violación, asesinatos, cosas gordas, pues. El ser humano no es fácil, no perdonamos fácilmente. Hay ejemplos que podría dar, pero si es largo de comentar, las personas nos enfermamos cuando pasan los años y no perdonas, tu cuerpo enferma de lo que quieras, sobre todo el sistema nervioso. Pero cuando llega tu raciocinio, entiendes por qué tienes que perdonar y ya te tomaste bastante tiempo y al fin perdonas, tu cuerpo se alivia y entonces puedes, porque no puedes ni venir a la iglesia, de veras, es decir, ¿cómo voy a entrar si no he perdonado a fulano, a sutano? Pero después de que perdonas te sientes libre incluso de acercarte al Señor. Es algo que no hemos planteado en el estudio de hoy, por eso me pareció importante. Hasta por nuestro propio beneficio hay que perdonar
o nos enfermamos. Ese es un coscorrón que el Señor nos da. Perdona porque te vas a enfermar, y nos enfermamos. Sí. Hasta que finalmente lo hacemos, nos sentimos libres hasta de abrir la Biblia, de cantar un himno, de abrazar a un hermano. Se siente uno limpio. Creo que sería importante apuntar esto. Gracias, muchas gracias. Es muy valioso su comentario. No hemos terminado, sobre todo hay varios puntos por tratar, pero es muy cierto. El rencor nos pudre. No podríamos vivir libremente, no podríamos ser en realidad plenos si guardáramos. Hay cosas, como usted lo dice, que son tan altas, tan graves, tan difíciles, que no las vamos a afrontar así nada más con este método o tratando de ser obedientes a la primera. Nos va a costar mucho, nos va realmente a doler en la carne. Tendremos que hacer cauterizaciones en donde a veces es muy, muy difícil hacerlo. Pero es la única manera de salir adelante, soltar, realmente perdonar. Sí, el rencor, lo comentábamos con el pastor extra clase, el rencor es un estorbo horrendo que tenemos en nuestras vidas. No sé si alguien más va a comentar, pero podemos continuar con esto. Dice, como advierte Proverbios 19:19, el iracundo tendrá que afrontar el castigo, el que intente disuadirlo aumentará su enojo. Por lo tanto, un tesorero que robó secretamente de su iglesia podría beneficiarse al tener que devolver lo que tomó. Asimismo, un adolescente descuidado podrá conducir de forma más segura en el futuro si se le hace pagar por sus daños. Un empleado que descuida repetidamente sus responsabilidades tal vez necesite perder su trabajo para aprender las lecciones que necesita aprender. Sí, así es que las consecuencias deben ser en construcción. Deben ser en positivo, debemos verlas como eso que decía yo de lo horrendo del pecado nos viene como carga, como consecuencia después. Bueno, pues hay que aceptarlas y asumirlas y pedirle a Dios misericordia a ver si nos puede aligerar esa carga. Lo que es importante recordar es que una vez que una persona ha expresado arrepentimiento, Dios le pide a usted que perdone verdaderamente y que quite la pena de la separación personal. Al vivir según estas 4 promesas, pida a Dios la gracia para imitar su amor y misericordia y para hacer solo lo que ayude a edificar a la otra persona. En pocas palabras, o en otras palabras, perdone como el Señor lo perdonó a usted. Es el gran título del capítulo 10. Y les presento esta reflexión del señor Lewis. Dice, pienso que si Dios nos perdona, tenemos que perdonarnos entre nosotros mismos. De otra manera, estaríamos colocándonos en un tribunal mucho más alto que Él. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, Él me ofendió, se va a arreglar con Dios, pero a mí no me la hace. Conmigo no, yo no lo perdono. Que lo perdone Dios, pero a mí tiene que venir a hincarse y a decirle a todo mundo lo que me hizo, ¿verdad? Ese tribunal tan alto no puede ser más alto que el de Dios. Bien, adelante, y es parte de lo que decía la hermana, cómo superar la falta de perdón. Las promesas de perdón pueden ser difíciles de hacer y aún más difíciles de guardar. Afortunadamente, Dios promete ayudarnos a perdonar a los demás. Nos da esta ayuda a través de la Biblia, que brinda orientación práctica y muchos ejemplos de perdón personal. También nos fortalece a través del Espíritu Santo, quien nos da el poder y la voluntad para perdonar a otros. Finalmente, para aquellas ocasiones en que necesitamos ayuda adicional, nos da consejo, y aliento a través de pastores y otros creyentes. Al tomar de estos recursos, hay varios pasos que usted puede dar para superar la falta de perdón. Pues es un trabajo diario. Probablemente hay aquí quienes digan, yo no necesito eso porque por naturaleza se me resbala todo. Bueno, a lo mejor tiene así como un extra don o un don muy particular en esto. Qué bueno, a lo mejor su orgullo no es tanto. Qué bueno, a mí sí me cuesta. Yo tengo un orgullo muy alto y entonces me cuesta bajarme de él. Así como los argentinos, ¿verdad? Que decimos tanto de esos chistes. Pero sí, a mí me cuesta trabajo limitar mi carne, suprimirla, frenarla y bajarla a nivel de que no me duela. Pues sí me duele. Así es que tengo un proceso y lo tengo que asumir. Les agradezco comentarios si tienen, si no para cerrar esta clase, pero hay puntos que pueden comentar. ¿No los tienen? Bien aprendida la clase. Pastor, muchas gracias. Bueno, debemos recordar lo que ya has dicho, ¿no? Dios nos perdonó nuestros pecados de ayer, de hoy y de mañana. O sea, para Él los pecados nuestros están perdonados. Pero a la hora de que nosotros vivimos, entre más tiempo vamos sazonándonos con esta vida,
pues podemos ver que la esencia del pecado está en nosotros, ¿no? Inclusive en la Biblia dice Pablo que lo que quería hacer no lo acaba haciendo y hace lo que no quería hacer. Si él hace esto con todo el conocimiento que tenía, pues definitivamente hay un problema en todos nosotros, que es la herencia de esta situación que aconteció en el Edén. Todo esto tiene que ver mucho con el orgullo, porque la semilla del orgullo está en el enemigo de Dios. Las rebeliones son nuestras, son parte de esa consecuencia de lo que traemos dentro. Pero el que inició las rebeliones se llama Satanás. Y el orgullo de él es tremendo y nos lo quiere transmitir junto con las rebeliones. Y Dios lo que quiere es que pongamos el orgullo por un lado, como estás viéndolo, para que el perdón sea real. Y al comprender esto en la relación de Él contigo, pues vas a poder aplicarlo más en la relación horizontal, que pues realmente nuestro orgullo a veces justifica nuestra falta de perdón o nuestra falta de entendimiento de qué hacer, porque nosotros fuimos los ofendidos. Y Dios quiere que eso lo pongamos en contexto y perdonemos, sin lugar a dudas. Gracias. ¿Alguien más? No veo otras manos, pero bueno, entonces vamos a cerrar la clase, si les parece, y vamos a pedirle a Dios consejo en cada situación y ayuda para perdonar. Bendito Señor, te damos gracias por estos comentarios y estas clases que nos ayudan a revisar cómo es que actuamos, cómo es que procedemos cuando somos ofendidos y cuánto nos cuesta perdonar. De manera muy personal, a cada quien, Señor, remuévenos y motívanos a realmente practicar el perdón, a superar esta carne y perdonar de la manera en que tú perdonas. Qué grande sería y qué beneficio tendríamos todos, no solamente para exaltar tu nombre, para no ofenderte, sino para crecer y realmente vivir realmente cumpliendo con el segundo mandamiento, que es amarnos realmente y a ese nivel que tú lo pides. Haz tu obra en nosotros, Señor. Queremos que esta iglesia aprenda a perdonar y que seamos probablemente un modelo de lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Bendito seas, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias.